Te invitamos a compartir juntos el mensaje del día de hoy. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Una vez más estoy con ustedes para compartir el capítulo 9 del libro del profeta Oseas. Bueno, para mí es un privilegio. Mi nombre es Dani Carrión y espero que estos minutos podamos compartir y que esta enseñanza pueda ser de mucho entendimiento para ustedes y que más que complicarles, porque sí es un libro bastante interesante y hasta a veces complejo de entenderlo, pero con el apoyo de las traducciones y demás, con lo que voy a ir compartiéndoles, vamos a poder entender con mayor entendimiento, ¿sí? Así que bienvenidos a todos. Y el capítulo 9 del libro de Oseas. Vamos a leer. Este capítulo es muy fuerte porque refleja las consecuencias del pecado, o si quieren, las consecuencias de la idolatría de Israel. Y vamos a escuchar 4 castigos por los cuales Israel iba a pasar en ese momento hasta el día de hoy. Vamos a leer el primero, ¿sí? En el versículo 1, en la traducción Reina Valera 1960, dice así: No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Uno dice, no he entendido nada. Por supuesto, es algo difícil de entender. Pero miren que el primer castigo que venía de parte de Dios a Israel precisamente era este. Iba a ocurrir una pérdida del gozo, una pérdida de alegría. Y esto iba a acontecer en un pueblo específico. Recuerdan que el contexto del profeta Oseas fue que él había sido enviado por Dios como un portavoz de él para un tiempo donde la idolatría se había presentado con mayor frecuencia. Y esto pasó cuando Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Y casualmente este capítulo refleja principalmente al reino del norte. Recuerdan que dentro del reino del norte ninguno de los reyes hizo bien las cosas delante de Dios. Ninguno. Dentro de esos 20 reyes, ninguno. Todos obraron mal. Y dentro del reino del sur, o el reino de Judá, sí hubieron algunos reyes que fueron temerosos a Dios. Pero este caso y este capítulo se refiere exclusivamente al reino del norte, un reino donde todos los reyes fueron completamente malos. Y la consecuencia de la idolatría fue esta, la pérdida del gozo. El pueblo de Israel iba a experimentar a partir de su idolatría una profunda tristeza. Por más de que ellos intenten estar alegres, por más de que ellos intenten buscar el gozo y la felicidad, no lo iban a encontrar. ¿Por qué? Porque el castigo de Dios ya estaba sobre ellos. Y por más de que ellos presenten y muestren esta actitud, ellos iban a pasar por tristeza. Duro. La primera consecuencia del pecado de Israel, de la idolatría, de la profunda idolatría de Israel, era esta, la pérdida del gozo. Ahora, lo que yo les decía hace un momento está en el versículo 3. Y dice así: No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Esta advertencia y esta profecía era para el reino del norte, que iba a pasar por un exilio. Este exilio iba a ser parte de este exilio Asiria. Asiria iba a gobernar a Israel. Muchos conocen la historia de Israel, de lo que ha pasado después de esta división de Israel y luego pasaron por el exilio. Y es ahí a lo que se refería. El profeta Oseas se refirió exclusivamente al reino del norte, refiriéndose a él como Efraín, como lo dice en este versículo. Bien, en el versículo 4 al versículo 6, vamos a apoyarnos en otra traducción. La traducción es la palabra de Dios para todos, porque estos versículos son difíciles de comprender y son mucho más sencillos en esta traducción. Yo se las voy a leer. Versículo 4 al 6, dice así: No ofrecerán vino al Señor, ni le presentarán sus sacrificios. Sus sacrificios serán como pan ofrecido en un funeral,
que vuelve impuro a todo el que lo come. Su pan solo le servirá para calmar el hambre, pero no entrará en la casa del Señor. ¿Qué harán cuando llegue el festival, el día de la fiesta del Señor? Los israelitas huirán de la ruina. Egipto los reunirá a todos y Memphis los enterrará. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas y en sus carpas crecerán espinas. Textualmente, la Biblia dice que en esta consecuencia del pecado, también todo lo que ellos iban a hacer delante de Dios, aún en las fiestas del Señor, no iba a haber ninguna aprobación ni ninguna aceptación de parte de Dios para ellos. ¿Por qué? Porque era la consecuencia del pecado. Al final vamos a hacer una breve reflexión de lo que les estoy diciendo, pero esto lo iba a vivir y lo iba a pasar Israel desde ese momento para adelante y aún hasta el día de hoy. Bien, vamos a esta segunda consecuencia del pecado, la pérdida del discernimiento. Vinieron los días, versículo 7, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Algo que a mí me sorprende en esta parte de la Biblia es que el pueblo iba a perder el discernimiento. Ustedes recuerdan que dentro de la historia de Israel, los profetas enviados por Dios, ellos hablaban, predicaban y ellos daban advertencias, muchas veces palabras de juicio. E Israel lo aceptaba. ¿Por qué? Porque sabían que estos profetas eran de Dios, provenían de Dios, pero por la consecuencia del pecado de Israel, ahora es que el mismo pueblo no iba a aceptar a un profeta enviado por Dios. Por eso es que el pueblo lo iba a llamar a Oseas necio. Es más, hasta tonto, por lo que él estaba diciendo, porque ellos, enceguecidos en su pecado y creyendo que su vida misma se iba a desarrollar de manera normal, ellos confiaron que eso era suficiente y desecharon completamente las advertencias y las consecuencias de lo que habían hecho. En este caso, Oseas hablando acerca de castigo, en este caso, Oseas hablando acerca de la consecuencia y ellos siendo necios. Por eso es que la segunda consecuencia al pecado fue la pérdida del discernimiento. Bien, también hubo una tercera. Y la tercera habla específicamente de la disminución de la natalidad. Esta advertencia también es bastante fuerte porque ustedes saben que dentro del Antiguo Testamento la llegada de un hijo, la llegada de un nuevo ser era bendición. Es más, era parte de la promesa de Dios. Ustedes recuerdan lo que Dios habló a Abraham. Le dijo, a partir de ti haré multitud de naciones, muchas personas, muchos seres humanos vendrán a partir de ti. Y eso era bendición y además promesa. Pero en este caso el profeta Oseas decía, la consecuencia a causa de su idolatría y la consecuencia de su pecado va a ser la disminución de la natalidad. Y esto es profundamente fuerte y lo vamos a leer. Dice así, versículo 10, como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a nuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, escuchen esta parte, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Fuerte. Versículo 13, Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Vamos al versículo 14, dice, dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. La tercera consecuencia del pecado de Israel era esta, la disminución de la natalidad. Todo
nuevo ser que iba a llegar a esta tierra no iba a llegar con bendición. ¡Qué duro! En una familia, en ese tiempo, por supuesto que el tener un hijo iba a ser de gran alegría. Pero en este caso, la consecuencia era que este ser no iba a venir con bendición de Dios. Durísimo, muy fuerte, pero era la consecuencia del pecado. Es más, decían que si un nuevo ser estaba en esta tierra e iba a crecer, si se apartaba, ay de él, ay de este hijo, porque no iba a llegar con bien. De hecho, la consecuencia de su pecado iba a estar también presente en su vida. Se dan cuenta que la tercera consecuencia del pecado fue esta: disminución de la natalidad. Muy duro. Y finalmente, el capítulo 9 termina de la siguiente forma. Versículo 17. La cuarta consecuencia del pecado. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Esta cuarta consecuencia del pecado que muestra el profeta Oseas en el capítulo 9 se cumple hasta el día de hoy. Esparcimiento entre las naciones. O sea, ¿se han dado cuenta que Israel hasta el día de hoy no ha podido ser una nación como la que era a un inicio? Ese pueblo escogido por Dios hasta el día de hoy ha sido completamente dividido. De hecho, en Israel hay mucha religiosidad y en el último tiempo se ha visto aún más esto. Si ustedes revisan la historia de Israel, se van a dar cuenta que Israel nunca volvió a ser más el pueblo, ese pueblo tan fortalecido que era un inicio. Es por eso que la cuarta consecuencia, el esparcimiento entre las naciones, se cumple hasta el día de hoy. Se dan cuenta que dentro de las consecuencias del pecado a los cuales se refirió el profeta Oseas, también se viven hasta el día de hoy. Dios, en su infinito amor y en su infinita bondad, Él es justo. Es cierto que Israel se equivocó en distintas formas, pero la consecuencia de su pecado iba a verse ahí, se iba a desarrollar, esto iba a suceder. Y se dan cuenta que lo que habló el profeta Oseas no fueron palabras de boca hacia afuera, fueron palabras que realmente se cumplieron hasta el día de hoy. Israel entró en un exilio. Ellos perdieron completamente el discernimiento, sí, porque no quisieron escuchar a los profetas de Dios, no los quisieron escuchar. Israel disminuyó la natalidad, sí, porque los hijos ya no crecieron de la misma forma, ya no eran esos hijos totalmente bendecidos por Dios. Y finalmente Israel hasta el día de hoy fue esparcida. La consecuencia del pecado está presente. De esta manera yo quiero terminar este capítulo animándoles a todos que en el próximo capítulo también puedan acompañarnos. Terminamos hoy el capítulo 9 y ha sido un placer poder compartir con cada uno de ustedes. Un abrazo. Gracias por ser parte de este servicio. Te esperamos en todas nuestras reuniones y actividades. Que Dios te bendiga.